Un espacio plural, inclusivo, participativo, democrático. Como ustedes saben, de costumbre unimos a los jóvenes con los no tan jóvenes o los que tienen menos experiencia, pero que tienen un talento para escribir, para defender, para colocar su posición y argumentar de manera fuerte. A mí me encanta, me fascina tener a la juventud de la República Dominicana. No estoy hablando de muchachos sin experiencia, estoy hablando de dos grandes abogados de la República Dominicana que se unen a esta mesa. Tiago Marrero, yo voy a empezar con el hombre para hacerlo diferente, ¿verdad? Abogado, especialista en Derecho Administrativo, y se une la mujer, la representante de nosotras a esta mesa. Priscila Camila Polanco, abogada, especialista en Derecho de la Administración del Estado. Y eso lo digo porque estaban los profesores con los estudiantes, están los que litigan y se encuentran en los tribunales peleando, defendiendo cada quien los intereses de sus clientes. Pero en esta materia constitucional, a propósito de la semana que hoy estamos recordando, del Día de la Constitución en la República Dominicana, muchos aspectos que mencionar todavía. Nos vamos al 2010. Hablemos de la reforma, cómo se produjo ese debate, cómo fueron consultados los distintos sectores. Yo sé que Tiago tiene sus críticas por allí, conozco parte de su pensamiento. 120 artículos que tenía la anterior Constitución al 2010, pasamos a 277 con 19 disposiciones transitorias. Entonces, te pregunto a ti, Cristóbal, ¿qué supuso ese incremento de artículos? Partiendo por allí. Yo pienso que la reforma de la Constitución del 2010 estuvo muy influenciada por digamos, los últimos procesos de reforma constitucional que se han producido en el hemisferio desde 1989 en Brasil. Es decir, en Brasil empezó, en la reforma constitucional brasileña empezó una nueva etapa en el derecho constitucional hemisférico que luego se propagó por todo el sur de América, Colombia, Venezuela, Argentina en el año 1994, Ecuador, Bolivia, etc. Y una de las características de son constituciones que lo quieren abarcar todo. Son constituciones de detalle, como técnicamente algunos la llaman. Hay constituciones de principios, que son textos constitucionales que postulan grandes principios, generalmente pocos. El modelo típico es la Constitución de los Estados Unidos, y luego las constituciones de detalle, las que quieren involucrarse en todo. Y una de las cuestiones, digamos, de más copiosa, donde de manera más copiosa se pone de manifiesto esta modalidad de cartas fundamentales, es en los títulos sobre derechos fundamentales. Entonces, pienso que hay una influencia de todos esos procesos que habían antecedido a la reforma del 10 en el continente. Derechos humanos, derechos de segunda y tercera generación, incluidos en esos tratados firmados, ratificados por República Dominicana, que compone precisamente ese bloque de constitucionalidad. ¿Algún aspecto que resaltar, Priscila? ¿Qué quieres decirnos? Gracias, Tatiana. A ti, por estar aquí. Y en primer lugar, ya que apuntas que derechos humanos, es importante destacar que debido a que ya están incluidos dentro de la Constitución, pasan a ser derechos fundamentales, ¿no? Entonces, esta carta amplísima de derechos fundamentales, como indicaba el profesor Cristóbal, realmente viene, en mi parecer, a positivizar lo que ya desde mucho tiempo se estila para dar mayor formalidad, mayor argumento a lo que es la dignidad humana. Así es. La Constitución se fundamenta en la dignidad humana, y la Carta Sustantiva del 2010, entiendo que al incluirlos en detalle hace bien, porque hace un trabajo más fácil tanto para los jueces como para los ciudadanos el poder reclamar estos derechos que ya tiene, que al estar positivizados o incluidos dentro de la Carta Magna, le dan una mayor garantía para poder exigirlos. Entiendo que el Tribunal Constitucional también ha tenido un papel determinante en la aplicación de estos derechos, sobre todo los derechos sociales. Ya se pueden mencionar numerosas sentencias en las cuales, ahora que ya bien mencionas, la mujer ha tenido un papel preponderante. Digamos, se puede citar la sentencia TC 70-2015,
en la cual anteriormente la mujer no se podía divorciar si no habían no habían transcurrido 10 meses posterior de haberse divorciado. Esto por por la época donde se creó la ley, claro, que no estaban los avances científicos necesarios, pero no había igualdad. Sí, el hombre sí se podía casar, inmediatamente se divorciaba, pero claro, la mujer no. Entonces, hay ciertos avances que al incluirlos, estos derechos en la Constitución, han logrado que en la sociedad se expandan un poco más y tiendan a garantizar verdaderamente la dignidad humana. Un tema en el cual yo quiero que los tres aporten, que participen, que hagan sus críticas. Participación social, precisamente. Vamos a hablar de los organismos, como por ejemplo Participación Ciudadana, que expresaron en su momento que la reforma se llevó a cabo de una asamblea revisora. Se integró por los propios congresistas, dejando de lado la opinión mayoritaria, expresada en la propia consulta popular organizada por el Poder Ejecutivo, que reclamaba que la misma se hiciera a través de una asamblea constituyente electa exclusivamente para esos fines. El Poder Ejecutivo se vio obligado a aclarar que la consulta popular no era vinculante debido a que 29 aspectos de la misma no fueron tomados en cuenta. ¿Cuánto y cómo participaron los diversos sectores sociales en República Dominicana en esta reforma constitucional? He escuchado, he leído muchas críticas, quiero las suyas. Bueno, fíjate, Tatiana, muchas gracias primero por invitarme. A ti. Y lo que pasó en el 2009 y con la reforma de 2010, yo no sé si tú recuerdas que hubo todo un movimiento social de esa no es mi constitución, yo de hecho hasta participé en varias de las protestas que hubo, y se debía justamente a la consulta que se llegaron a hacer en los diferentes pueblos. Fue todo, realmente a ver, por parte, la reforma de 2010 realmente contiene muchos de los aspectos que finalmente fueron tomados en cuenta a través de la consulta que se realizaron en los diferentes pueblos y las diferentes comunidades con la integración de los diferentes movimientos sociales, de hecho. Lo que pasó fue luego es que conocemos muy bien el aspecto político que hay detrás, que es el tema del pacto de las corbatas azules, porque un ejemplo de lo que no se tomó en cuenta al momento de la reforma constitucional de 2010 fue el tema de la reelección. Si se buscan las actas de las consultas en los diferentes pueblos, y con las diferentes opiniones de las organizaciones civiles se puede tomar en consideración que la mayoría del pueblo dominicano quería que el tema de la reelección presidencial sea justamente como lo tenemos actualmente, es decir, 2 periodos y nunca más, como estaba justamente en el momento en que se estaba gestando la reforma. Ahora bien, ¿qué pasaba? Y creo que eso es muy importante ponderar. Lo que sucede es que yo comparto el criterio del profesor Nasser Perdomo de que este pueblo necesita darse su propia constitución, hacerse responsable, y con eso me refiero a que debía haber una asamblea constituyente, y una asamblea constituyente que no sea solamente integrada por esos actores políticos que fueron elegidos en el 2006, porque hay que decirlo, o sea, los quienes se constituyeron asamblea revisora fueron elegidos en el 2006 y en ese momento ni siquiera se estaba pensando ni gestando lo que era una constitución como la que tenemos hoy día en el 2010. Lo que a nosotros nos hace falta, y creo que eso es uno de los proyectos político que nosotros debemos dar, no es una asamblea constituyente en la que la gente vote su propia constitución, en la que la gente aprenda su propia constitución, porque como dice el profesor Prax, nosotros necesitamos una living constitution, es decir, una constitución viva que nosotros podamos realmente aprender y asumir como derecho, para hacernos responsables, para que la Constitución no sea simplemente un aparato de poder político en el que se organizan los poderes y se declaran los derechos, pero simplemente una carta de derechos y una carta de organización política que se deja en el aire y la gente no la aprende, no la siente, no la estima como tal. El factor político mencionabas, yo vuelvo a Priscila con el tema de género y específicamente un punto bastante controvertido, aborto. ¿Qué pasó con esa consulta? ¿Qué pensaba la gente? ¿Qué se decidió? Bien. Entre otros aspectos, Priscila, Sí. digo uno por citar, ¿no? Gracias por hacer la mención del aborto, porque precisamente ahora está en discusión en el Senado el conocimiento del proyecto del Código Penal. Así es. Y si la pregunta es constitucional el aborto según la Carta de la Constitución del 2010 en la República Dominicana? ¿Sí o no? Si tomamos literalmente como se expresa el artículo 37 del derecho a la vida, diríamos que no. Sin embargo, la Constitución, así como apunta Diago, no es letra muerta. La Constitución, en primer término, se puede interpretar y en segundo término, los derechos fundamentales no son limitativos. Y si se aplica un ponderado test de razonabilidad y proporcionalidad al derecho a la vida, es entendible que el aborto no puede ser penalizado en todos los supuestos.
están los supuestos en el que corre riesgo la propia vida de la madre, Claro. en los casos de violación e incesto, así como los casos en los que pueden existir malformaciones congénitas en la citarus, que pueden llevar a que si se llega a un consenso social y también un dilucidado estudio jurídico, podría abarcarse el tema del aborto con aplicación al derecho a la vida. Tanto como tiene derecho a la vida el feto, tanto tienen otros derechos la mujer a decidir, Claro. por su dignidad, por su libertad y por toda la Carta Constitucional en su conjunto. Este es un aspecto que estamos citando, pero con los demás, Cristóbal, ¿se consultó a la ciudadanía? ¿Esos consensos fueron reales? O sea, ¿se le preguntó a la gente si quería esa constitución viva a la cual hace referencia Tiago? Mira, yo creo que el aporte más significativo, más allá de las críticas que uno tuvo en su momento, que las hizo públicas, el aporte más significativo, sin duda, del proceso de reformas del año 2010 fue que ese proceso sirvió de base, de plataforma, de pretexto, pudiéramos decir inclusive, para posicionar un nivel de debate que en este país nunca se había producido. Un debate constitucional. Nunca significa nunca. Nunca significa ni siquiera en el contexto de la reforma constitucional auspiciada por Vox a principios de los 60. Es decir, aquí nunca habíamos asistido a un nivel tan intenso, tan prolongado de deliberación pública, de debate, de controversia, de entrecruce de las opiniones más disímiles. Necesario. Y eso para mí fue, el tema del aborto, por ejemplo, aquí era un tabú, ese no era un tema que se discutía. Es en el contexto de esa reforma que se visibiliza, además con fuerza, el reclamo de las mujeres por los derechos de autonomía reproductiva. Y las pancartas tomaron las calles, Sí. los muros de la ciudad. Salió de la Asamblea Nacional, la discusión salió de la Asamblea Nacional a las calles, a los Así es. titulares de la prensa, Claro. a los debates académicos en las universidades. O sea, una de las cosas que, curiosa, ¿no? Yo engordé 15 libras en el proceso de reforma constitucional porque no tenía tiempo para nada. Qué bueno. O sea, para nada, No que absolutamente. engordaste, No, sino no, que estabas es una inmerso cosa en esa discusión. es una cosa anecdótica, nunca lo había dicho en público. Para mí, y por supuesto, hubo cuestiones que no se tomaron en consideración. ¿Cómo cuáles? De las más importantes que pudieras tú apuntar, criticar en este punto. El método de la reforma, no solo no se tomó en consideración para la reforma del 2010, sino que al final ni siquiera se incorporó para modificaciones constitucionales ulteriores. O sea, yo creo que yo no creo que un proceso constituyente en sí mismo es virtuoso, no. Ahora bien, yo sí creo que un proceso constituyente resultante de un pacto, digamos, refundacional del sistema constitucional en la República Dominicana es una asignatura pendiente. Sí, sí, como también es una asignatura la conciencia social, o sea, de modo tal participemos de manera más activa, porque yo me he quedado pensando en la idea que decía Tiago, una constitución viva, sí, pero si la gente está durmiendo y la gente se queda en su casa, no participa de ninguna forma, no debate, no es parte, ¿no?, de estas discusiones, pues imagínense ustedes. Déjame decir algo, además, porque estoy contento de estar con los chicos aquí. ¿Viste? Te sientes todo un académico, No, profesor. Así, eso ¿no? era imposible, Tatiana. No, es que esto no es irrelevante. Esto era imposible hace 5 o 6 años en República Dominicana. La Constitución era una cosa que no se enseñaba. Mi profesor de Derecho Constitucional en la universidad, no voy a decir su nombre, se la pasaba hablando de Chopin y de Beethoven, y de vez en cuando hablaba de la Constitución como una cosa que, o sea, ni los jueces, ni los abogados, ni los fiscales Qué bueno. utilizaban la Constitución como una herramienta de trabajo. Los estudiantes llegan a la universidad con su Constitución en la mano. Claro. A Todos los debatirla, a días. desmenuzarla. Y hacen foros, organizan foros de discusión de temas constitucionales. Aquí se ejerce yo vivo del derecho constitucional. Yo pienso que estamos avanzando. Estamos avanzando, como avanzamos con las figuras del habeas data, habeas corpus y de amparo.
¿Cómo se están garantizando estos derechos? ¿Qué se está viviendo en República Dominicana en estas 3 materias específicas? Bueno, justamente tenemos una ley de procedimientos constitucionales y ese es uno de los grandes aportes que ha traído también la reforma constitucional de 2010, el garantizar aquellas acciones jurisdiccionales para la garantía de los derechos fundamentales. ¿Qué es lo que prevé la Constitución en su articulado de la protección justamente de la tutela judicial efectiva de los derechos? Y es un mecanismo de aplicación directa de la Constitución, porque justamente lo que decía Cristóbal, yo estoy completamente de acuerdo. Previo a 2010, aquí la Constitución era un simple aparato para organizar el poder, es decir, un documento que organizaba el poder político y tenía una carta de derechos. Luego de la Constitución de 2010, gracias a esos debates que se dieron justamente en el 2009, hoy podemos decir que tenemos, quizá no tengamos la Constitución que queríamos en ese momento, pero tenemos una Constitución que, primero, en el artículo 6 se declara suprema, y eso es importantísimo, porque ya a partir de ahí se hace como una norma fundacional, que siempre lo fue, evidentemente, siempre lo fue, pero hoy día, el hecho de que ella misma se autoproclame, de que se proclame, por ejemplo, un Estado social y democrático de derecho, y que encima de eso, respecto... ¿Este es un Estado social democrático? De acuerdo a la Constitución, sí, artículo 7 y Pero artículo lo 8. es. Realmente, en principio, incluso a pesar de mi particularidad de política con respecto a este gobierno, hay políticas propias que van encaminadas hacia lo que sería la fundación, o más bien la reorganización del Estado hacia un Estado social y democrático de derecho. De hecho, esa es mi aspiración, que algún día lleguemos a tener un Estado social y democrático y de derecho pleno. Pero respecto a las acciones de amparo, habeas corpus y habeas data, creo que el constituyente se esmeró respecto a su normatividad. Y sobre todo, luego de la ley de procedimientos constitucionales, que es lo que le ha dado vida al Tribunal Constitucional a todas las decisiones que ha dado, y es lo que justamente Cristóbal vive ahora, gracias a esa ley. De eso vamos a hablar, porque me interesa también que ustedes me planteen un poquito sobre esas leyes orgánicas que fueron planteadas y también el referendo aprobatorio, que para materia de así las cosas, empoderamiento ciudadano, deberes y derechos, las vías institucionales para que la ciudadanía realice sus reclamos y demás, es sumamente importante. En un momento hablamos de mecanismos de participación y también hubo algunas críticas de diferentes sectores que aquí pues pudieron unirse diciendo que falta el reglamento, que tenemos allí en el texto, sin embargo en la práctica no se puede. Bueno, se introduce el referendo aprobatorio para las próximas reformas constitucionales, solo para los casos en que se modifiquen derechos, garantías y deberes de la ciudadanía, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad y extranjería, el régimen de la moneda y los procedimientos para reformar la Constitución. Entonces, artículo 97, se requiere firmas que representen un 2% del padrón electoral, lo que significaría más de 120,000 firmas. Ahí hay una pata coja, ahí hay un problema, de acuerdo a lo que dicen algunos que han opinado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tenemos en esta figura? Cristóbal se queda así como tieso. Yo prefiero que hable Priscila. Ok, Priscila, cuéntame. Bien, es un tema muy debatido, sin lugar a dudas. Requerir un 2% es un porcentaje altísimo para llamar a un referendo y que ciertamente limita la participación ciudadana. Es un requerimiento muy extensivo para que realmente esas voces o esos grupos minoritarios que representan muchas de las realidades, que aunque no estén agrupados o organizados de alguna manera, representan las voces del soberano. Y aunque la República Dominicana se declare en la Constitución, declara la Constitución que hay un gobierno republicano y representativo, que son las personas que tenemos en nuestro Congreso, que son electas por el soberano. Sin lugar a dudas, la realidad que vive el pueblo quizás puede distar mucho de lo que se ve en el Congreso, y si no hay una verdadera garantía de que la ciudadanía pueda participar mediante este mecanismo, se ven vedados muchas oportunidades para hacerlo efectivo. Existe, pero quizás no es efectivo. Y de hecho en el proyecto que comenzó a circular previo a la aprobación de la reforma de 2010 y que comenzó a discutirse, se preveía que era un 5%, es decir, todavía muchísimo más difícil, en verdad. Entonces, yo creo que el mecanismo de participación que prevé la Constitución, en especial sobre lo que tiene que ver con la iniciativa popular legislativa, también es una ilusión. Es una ilusión, es una utopía. Está en el texto muy bonito, Tiago. Claro que sí, es muy bonito en el texto, pero es ilusorio porque lograr ese 2% es bastante, o sea, es fundar un partido. Claro. O sea, recordemos que para unos requerimientos de la ley electoral para fundar un partido se requiere el 2% de los votos válidos. Claro. Es decir, 2% de ciudadanos que tienen cédula electoral y identidad hábil para votar, que digan que reconocen que están afiliados o que reconocen que hay un partido político determinado que se llama tal. Lo mismo se sucedería para el tema de la iniciativa popular.
legislativa. Hay que fundar un partido básicamente para poder llevar al Congreso una ley y no significa que el Congreso o a ninguna circunstancia se va a aprobar esa ley, simplemente es la introducción del proyecto. Claro, claro. Cristóbal, ¿podemos revertir eso? Mira, aquí hay demarcaciones electorales, territoriales, donde se puede alcanzar una curul en la Cámara de Diputados con 3.000 votos. Y esa persona, en su condición de diputado, tiene iniciativa legislativa. Debería. Entonces, cuando tú dices, bueno, y para que la iniciativa legislativa popular sea efectiva, es más difícil que lo del partido, Tiago. Es decir, el partido es el 2% de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones. La iniciativa legislativa popular es el 2%. El 2% del padrón electoral. Usted tiene que buscar, usted tiene una iniciativa de ley, usted tiene que buscar 120.000 firmas, no sé, no tengo el cálculo actual, pero más de 100.000 firmas. Entonces, cuando tú dices, y una persona con 3.000 votos, entonces, como que es un poco decorativo. Decorativo, pero ¿a quién se le ocurrió? O sea, ¿para qué lo pusieron allí? ¿Para que nunca haya una iniciativa popular? La idea como es... pasa en otros países, que te revocan el mandato y punto, para afuera, se fue. Estamos de acuerdo. La idea es importante. Como idea. No, como concepto, porque el problema es que el artículo 2 de la Constitución Dominicana hace un rediseño del sistema democrático. Así es. O sea, nosotros, hasta la reforma constitucional del año 2010, teníamos un sistema de democracia representativa, puro y simple. El artículo 2 de la Constitución Dominicana mantiene el sistema de democracia representativa, pero lo abre a mecanismos de participación directa de la ciudadanía. La iniciativa legislativa popular en el derecho comparado es uno de los mecanismos a través de los que se hace efectiva la participación directa de la población. Lo que pasa es que el diseño es inapropiado, sobre todo por la exigencia del 2%. Yo de hecho propuse con 10.000 firmas que se puedan conseguir, hubiera sido suficiente, hubiera sido, hubiera sido efectivamente realizable. Llevamos 6 años, no hay ninguna iniciativa legislativa, de 6 años casi 7. No hay ninguna que sea, creo que ni siquiera se dice. Bueno, vimos algo que parió Félix Bautista, había algo de participación ciudadana que él estaba proponiendo, creo que era una ley, ¿no? Sí, la ley de iniciativa popular. De iniciativa, entonces alguien está haciendo algo, pero me parece que es un tema que debemos retomar, porque de una forma u otra, en algún momento República Dominicana debe enfilarse, ¿no?, a una democracia más participativa, no tan representativa, porque la representación también es cuestionable, ¿eh? Eso es un tema político que en otra oportunidad debemos debatir. Después de la publicidad concluimos. Ellos y ella se quedan aquí para hablar de Tribunal Constitucional, desafíos y en materia constitucional que usted, ciudadano o ciudadana de la República Dominicana, debe poner en marcha. Quédese. Una ocasión vino un abogado que nos iba a sacar título, nos cogió dinero y no sacó nada. La visita del presidente para nosotros fue algo muy importante. Nosotros la abordamos por la titulación de estos terrenos. Luego se midió, se nos entregó los títulos provisionales. Hoy se está haciendo una realidad donde se nos van a entregar los títulos definitivos tal y como nosotros lo deseamos que nos lleguen a nuestra mano. La vez que vino aquí, nosotros dijimos que aquí ya ha venido la luz a esta comunidad. Ahora que me siento garantizado, porque ahora que estoy seguro. Ya eso no me lo van a quitar nunca, ya ahora vale más. Antes era un dueño ficticio, pero ahora soy original. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente.